Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta mini capacitación, la cual, pues bueno, he preparado para ustedes como, pues un obsequio, una manera de poderlos apoyar y ojalá les sirva esta parte en la que vamos a poder platicar acerca de dos aspectos fundamentales, principalmente en nuestra búsqueda de empleo, y uno de ellos tiene que ver con el cambio de paradigmas y el segundo tiene que ver con la cuestión de la actitud, que muchas veces no le ponemos mucha atención a esa parte. Entonces, pues vamos a comenzar. Mi nombre es Javier Varela, para los que no me conocen. Soy mentor en la búsqueda de empleo ya desde hace algunos años. Soy también consultor en la parte de recursos humanos. Tengo una agencia de reclutamiento de personal desde hace 8 años. Y pues bueno, parte de todo lo que hemos vivido, lo que he vivido dentro de la agencia junto con mi equipo, pues me llevó a poder eh, tomar esta parte de aporte hacia todos los candidatos, porque muchas veces no nos dicen cuánto estamos fallando, qué fue lo que nos faltó, por qué no llegamos eh, a ese puesto de trabajo, no hay retroalimentación. Entonces, tal vez alguna de las cosas que platiquemos el día de hoy te hagan sentido y pues bueno, para eso es eh, esta capacitación de manera muy relajada, como lo vamos a platicar. Así que pues arranquemos para que no sea tan largo el video. Voy a compartirles pantalla y vamos a empezar por, desde luego, eh, esta parte primera, ¿no? Como se les decía, mi nombre es Javier Varela y uno de los lemas que he adoptado últimamente justo es este, ¿no? El límite lo pones tú, desde luego, tú sabes hasta dónde llegas, tú sabes hasta dónde vas a hacer las cosas y definitivamente hay algo bien interesante en todo esto. Nadie nos enseña a buscar empleo. Salimos de la universidad y no sabemos si al caso tuvimos alguna experiencia, lo poco que nos llegan a enseñar los profesores, sin embargo, pues creo que siempre va a ser fundamental que al término de esto siempre nos esté acompañando alguien para que nosotros sepamos a qué nos vamos a enfrentar. Eh, He dado charlas también en universidades en las cuales me he dado cuenta que los mismos profesores nos comentan que desde luego el hecho de que los chicos lo escuchen de alguien externo, pues les hace un poco más de sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a platicar un poquito acerca de estos temas y seguramente te van a ayudar para tu búsqueda de empleo. Bueno, pues en primera instancia debemos tener en cuenta que el buscar trabajo es un trabajo. Es decir, no podemos tenerlo separado, desde luego, de toda nuestra actividad normal. Cuando nosotros no tenemos empleo, desde luego que se vuelve una actividad cotidiana el hecho de estar buscando empleo. Ahora, eh, algo que me pasa mucho con mis alumnos es que muchos de ellos buscan empleo una vez que ya no lo tienen y podría sonar un poquito como raro, pero es cierto, el mejor momento en el cual tú puedes comenzar a buscar empleo es cuando no tienes empleo, perdón, cuando ya tienes empleo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes empleo, lo que haces es hacer una transición de manera ordenada y no quedarte sin trabajo o salirte abruptamente o por un enojo y después empiezas, después de tanto tiempo de que no lo encuentras o que pasa el tiempo y después de luego se van terminando los recursos, pues bueno, ya no continúas y terminas agarrando el primer trabajo en el que te acepten. Y pues desde luego no se trata de eso, se trata justo de dedicarle tiempo y hacer una estrategia para que podamos, pues desde luego, tener el trabajo que nosotros estamos buscando. Ahora, mm, en la cuestión del empleo no hay una última palabra. Es decir, tú vas a escuchar y yo te invito a que todo lo que te menciono hoy lo cuestiones, lo investigues, ya que también mucho de lo que te voy a platicar el día de hoy ha sido con base en la experiencia que hemos tenido nosotros en la agencia a lo largo de 8 años de tratar tanto con los clientes que tenemos que buscan personal, como los chicos, las personas de la edad que sea que también están buscando empleo, ¿no? Y sabemos muchas de las cosas que de repente nos comentan, el por qué no lo encuentran, si es porque no tienen experiencia, si es por la cuestión de la edad, que a final de cuentas no tiene tanto que ver si nosotros sabemos hacer esta búsqueda, ¿no? Entonces, desde luego que, pues bueno, hay una estadística que nos dice que en México solo 40 de cada 100 profesionistas están trabajando realmente en lo que se formaron.
y eso, aunque es una cifra alta, tendría que ser desde luego muchísimo más grande, ¿no? Entonces, pues bueno, desde ahí empezamos un poquito ya a irlo midiendo. Ahora, ¿qué pasa con los paradigmas? Los paradigmas dentro de la búsqueda de empleo son muy diversos. ¿A qué nos referimos con esto? Que muchas veces dicen, es que las empresas nos piden muchísimas cosas, pero no dan nada a cambio, pero es que ya se hizo una costumbre que nos estén explotando, que simplemente no valoren el trabajo que hacemos, etcétera, ¿no? Y en algunos casos sí, sin embargo, quiero comentarte que hoy día la cultura empresarial está cambiando mucho. ¿Y por qué digo cambio de paradigmas? Porque muchas veces nos quedamos con la idea de las cosas del pasado, nos quedamos con idea de lo que pasó anteriormente o de lo que nos seguían platicando, nos siguen platicando incluso nuestros papás o nuestros mismos amigos con mayor edad si es que somos jóvenes o nosotros mismos, ¿no? Si ya pasamos por estas distintas etapas de cuando antes buscabas en un periódico o lo hacías de otra manera, pues bueno, nos quedamos con esa idea. Ahora, ¿qué también nos sucede? Que muchas veces estamos tanto tiempo en un trabajo que me he topado con alumnos que me dicen, oye Javier, es que yo estuve 10 años, 15 años o 20 años en una empresa y hoy día que salgo me topo con una cuestión laboral que yo no desconocía y desde luego se me hace imposible el poder encontrar empleo justamente porque no está actualizado y entonces ahí es donde entro yo en esa parte de apoyarlos, en actualizarlos y decirles cómo es que está el mercado el día de hoy, qué es lo que sucede detrás de cámaras. Entonces, cuando nosotros desconocemos esto, pues desde luego que nos cuesta muchísimo más trabajo. Entonces, por eso siempre debemos de estar acompañados de alguien para que nos puedan ayudar en esta actualización, si así lo queremos ver. Otro de los paradigmas es que las empresas también viven sujetas a cambios constantes. Las empresas también sufren por distintas etapas, las empresas van a experimentar también cambios tecnológicos, van a experimentar cambios en cuestión también de dueños, se fusionan, se compran, etcétera. Y muchas veces eso también impacta en los procesos de reclutamiento. Si a lo mejor una empresa tenía un proceso para poder contratar cierto número de personas, pero finalmente la venden o algo sucede, de repente se corta ese proceso y nosotros nos ponemos a pensar que pues la empresa fue mala onda, que de repente no nos avisó y que pues solo perdimos nuestro tiempo. Y a veces no es así, simplemente hay que indagar qué es lo que está sucediendo. Entonces, hay que quitarnos esos paradigmas y esas cosas que de repente pensamos que están sucediendo. Otra de las cosas también es que las empresas también se reinventan, las empresas también sufren todo este cambio y también van a empezar a orientar sus resultados o sus esfuerzos hacia otros mercados, hacia donde se vuelven especialistas. Incluso también eh, esta parte de la capacitación que vamos teniendo constantemente es muy valorado dentro del mercado. Me he topado muchos casos en los cuales las personas dejan de actualizarse. Sentimos que el trabajo ya lo tenemos seguro cuando tenemos empleo. Sin embargo, eso es uno de los grandes errores. Debemos de mantenernos siempre actualizados y no nada más cerrarnos en lo que estamos haciendo hoy día dentro de nuestra organización o en la empresa si es que estamos laborando. Si no estamos laborando, es muy importante que nosotros nos empecemos a actualizar, busquemos cursos. Internet te da muchísimas cosas, casi cualquier cosa que necesites lo puedes encontrar ahí. Entonces, pretextos hay muy pocos para que tú los puedas hacer y eso es una de las cosas también en la que los reclutadores nos fijamos cuando estamos ya frente a una entrevista, porque desde luego hay procesos, pero cuando nosotros vamos con este cierto o estas ideas o estas cosas que vamos arrastrando, los paradigmas que les menciono, pues a veces se vuelve complejo. Por ejemplo, en las universidades, lo primero que me dicen es la falta de experiencia. No me contratan porque no tengo experiencia, pero realmente no es así. Simplemente es que no sabemos identificarla y el hecho de que no tengamos experiencia laboralmente en una empresa no quiere decir que no sepamos de trabajo en equipo, por ejemplo de organización, por ejemplo, de inteligencia emocional. No quiere decir que no lo sepamos, simplemente a veces no lo relacionamos tanto con que lo tenemos, lo sabemos, pero necesariamente a veces queremos pensar
que tiene que haber sido aplicado a un empleo y no tiene que ser necesariamente así. Entonces, otro de los paradigmas que me topo con la gente más grande, desde luego, tiene que ver mucho con la parte de la edad. En una ocasión le preguntaba a varias personas que han venido conmigo para poder trabajar con ellos esta parte, y lo primero que les pregunto es cuántas veces te han dicho que no te han contratado por la cuestión de la edad. La gran mayoría de ellos, o si no es que todos, me contestan que ninguno les ha dicho eso. Entonces, ¿de dónde sacamos eso? Pues bueno, pues desde luego desde todo lo que nos van contando, todo lo que nos van platicando, todo lo que vemos de repente en las publicaciones, ¿no? De tal edad a tal edad. Sin embargo, no vamos más allá, no investigamos, ya lo leemos, nos quedamos con esa idea y ya no avanzamos, ¿no? Hay veces que he hecho ejercicios con algunos chicos y vemos una vacante real y les pregunto de esto, ¿cuánto no cumples? ¿Qué es lo que no tienes, ¿no? Y en esa parte, pues bueno, la gran mayoría me dice, pues cubriré un 80% de la vacante, ¿no? Un 75 o un 90%. Y eso está bien, porque no hay persona que cubra el perfil al 100% más que la persona que estuvo ahí, si es que se basó la persona que está haciendo la publicación en el empleado anterior, ¿no? Entonces, para eso en las empresas existe una descripción de puesto con lo que se requiere de cada uno de las posiciones dentro de una organización. Entonces, hay que ponernos primero realmente a ver en qué sí podemos encajar y dejarnos de estos paradigmas y hacernos un replanteamiento de todas estas situaciones para que podamos tener una mejor búsqueda de empleo, ¿no? Y no nos dejemos llevar por situaciones que a lo mejor solo pasan en nuestra cabeza y terminamos reflejándola en los reclutadores y desde luego pues ellos lo escuchan, ¿no? Tienes mucha competencia en el mercado laboral, así como las empresas. Hago esta comparación entre empresas y candidatos porque es cierto, la empresa igual tiene competidores. Tú cuando buscas un empleo, nosotros cuando buscamos empleo tenemos competidores. Hay, no sé, a mí me llegan alrededor de 300, 400 currículums por cada vacante que publicamos. Entonces, ¿qué haces tú o qué puedes hacer para ser distinto, para distinguirte? Y aquí entra una parte bien interesante porque debemos de aprender qué es lo que va a suceder después de que yo mando mi currículum, cómo lo mando, cuál es el proceso que va a llevar, sabemos por qué filtros pasa. A veces cuando hago esta pregunta de si saben cuáles filtros pasa su currículum, les digo que hay veces que en la gran mayoría de las bolsas de trabajo en la online donde nos postulamos, ni siquiera el reclutador lee tu currículum. Pensamos que sí, pero no. Son filtrados por una máquina, un software, un ATS que le llamamos en RH. No es más que un software que nos ayuda a filtrar a través de palabras clave a los candidatos que cumplan con esos requisitos. Y entonces puede ser que de 300 currículums que me llegaron, al final termine seleccionando el sistema 30 o 20 o 10 o 15, ¿no? Entonces, y puede ser que tú seas el candidato ideal. Sin embargo, pues al no saber las palabras clave, al no saber todo este proceso, desde luego que pues no hay manera de que pases el filtro y es más una máquina que está programada solo para conseguir lo que le están pidiendo, ¿no? Y sacar esos resultados. Entonces, desde luego que hay que saber qué es lo que nos hace distintos, al igual que las empresas, por qué se caracterizan, por qué prefieren una marca. Pregúntate tú por qué ofreces una marca de lo que quieras que consumas, de refresco, de shampoo, de desodorante, de lo que sea. ¿Por qué? Si a final de cuentas tal vez el efecto sea el mismo o no. Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Es como ir a un centro comercial y de repente te topas con un mundo de shampoos y cuál eliges, ¿no? Realmente ahí no quiere decir que todos sean buenos, malos, depende de cada persona y también nos sucede mucho en la cuestión del empleo. No es que seamos malos candidatos ni buenos candidatos, tiene que haber esa afinidad con la empresa, no necesariamente hay algo malo, porque muchas veces nos empezamos a desmotivar por eso, ¿no? Ahora, eh, ¿qué pasa? Esta lámina me gusta mucho porque algo que nos menciona y independientemente de la información que dice ahí es, las empresas dicen que los
candidatos deben de tener ciertas características o conocimientos o experiencia, y los profesores mencionan otras que contrastan mucho. Entonces, nos damos cuenta que, desde luego, aunque salimos con todo el conocimiento de la universidad, de la carrera en la que estamos, no hay como un conocimiento al 100% de lo que realmente buscan las empresas. Y esto yo lo vivo todos los días. Las empresas a mí me mandan los requerimientos y en qué me tengo que fijar en un reclutador. Y cuando veo a los chicos que de repente le dan otro enfoque en el proceso, en la entrevista o en su CV, que a veces pues ni siquiera lo saben hacer, es ahí donde empezamos a marcar pues ya empezamos a marcar cierta distancia, ¿no? Entre la empresa y entre nosotros. Entonces es muy importante saber qué es lo que quieren las empresas. Y eso es algo que a veces no nos ponemos a investigar como candidatos. Ahora, esta cita me gusta mucho, es de un libro de Inés Temple, una dueña, una headhunter, y desde luego que nosotros vamos a estar en una empresa mientras nos convenga, ¿no? En resumen, lo que quiere decir ella es esto: mientras haya un beneficio para uno, un beneficio para otro, mientras esté en nuestro desarrollo personal, mientras también requieran el perfil que nosotros queremos. Tal vez el rumbo de la empresa en un momento cambia y ya no estamos. Y ya no es el perfil que requieren. Y no es porque seamos malos, repito, sino porque a lo mejor no nos supimos adaptar, o a lo mejor hubo una situación en la cual pues tuvo que haber recorte o tuvo que haberse hecho, ¿no? La pandemia modificó muchísimas maneras de poder conseguir empleo, ingresos, y desde luego que también modificó la manera de reclutar, la manera de las actividades. Entonces, eso es algo que se avanzó muchísimo y hay que estar conscientes de ello, ¿no? En este libro ella lo menciona, su libro se llama Usted desea, y la verdad es que si tiene oportunidad de leerlo, lean. Ahora, tener un currículum, desde luego que nos va a ayudar muchísimo a la contratación, desde luego que hay que saber hacerlo, y desde luego que es muy importante este documento. Sin embargo, también nos va a ayudar muchísimo el hecho de que nosotros nos conozcamos. Debemos de conocernos a nosotros mismos. Y tú dirás, oye, Javier, pues claro que yo me conozco, pero sucede mucho que cuando yo le pregunto a una persona cómo se ve en 5 años, aunque pueden ser preguntas que son muy clásicas, pues a final de cuentas no lo son tanto, porque nos habla de tu personalidad, de si te conoces, de si lo que realmente quieres lo puedes conseguir o lo tienes claro a final de cuentas. Eh, una cuestión sencilla que puedes hacer es un análisis FODA, pero también para buscar un empleo tienes que preguntarte si de verdad quieres estar en esa empresa, ¿no? O solo lo estás agarrando, o solo estás tomando ese trabajo porque desde luego pues lo necesitas el ingreso, eh, deseas hacer una vida en esa empresa, solo necesitas tomar experiencia, solo quieres aprender un poco. Es importante saber qué es lo que queremos. O también incluso hay candidatos que me han comentado que mucho de lo que quieren es solo experiencia y después se van a retirar para poder hacer una empresa. Y está bien, desde luego siempre necesitamos esa formación, pero es importante saber qué es lo que queremos, qué es lo que queremos para ver realmente dónde sí podemos encajar dentro de un empleo, ¿no? Ahora también preguntarte el por qué te pones nervioso o nerviosa durante una entrevista. Y esto no debería de suceder tan fuerte. Yo no quiero decir con eso que no nos pongamos nerviosos en las entrevistas, pero sí lo podemos hacer, desde luego que a todos nos pasa, a mí me pasa cuando hablo en público, siempre sucede. Sin embargo, cuando nosotros tenemos mayor seguridad de lo que somos y de los conocimientos que tenemos, se nota menos y es menos evidente, ¿no? Entonces, también incluso los temas del salario, ¿no? A veces nos da como pena hablar del dinero o de la remuneración. Cuando nosotros estamos seguros de lo que vale nuestro trabajo, ahí es donde nosotros también podemos tener la manera de poder incluso hasta negociar el sueldo, porque hay empresas que desde luego se prestan para esto. Pero una de las primicias de las cuales quiero enfocarme en esta charla, en esta breve charla, justo es esto. La clave de todo es la actitud. Mm, muchas de las veces algo que nosotros tomamos en cuenta es tal vez el conocimiento no sea absolutamente indispensable porque te puedo capacitar. Tal vez el grado escolar no sea tan relevante, ¿no? Depende de la actividad.
pero todo el tiempo estamos nosotros dándole cierto valor a las personas. Y la actitud con la que tú te presentas, incluso a veces hasta si no sabes nada, hoy para las empresas cuenta mucho. Antes se estaban enfocando mucho en la cuestión del conocimiento. Desde luego que es importante que conozcas sobre lo que vas a desempeñar. Sin embargo, no lo es todo. Y antes teníamos esa idea de que si ya salíamos con un título o si ya teníamos eh, esta parte del conocimiento, pues ya éramos pues el candidato ideal. Y resulta que no es así. Hoy día, la actitud es algo que para las empresas es muy, muy importante. Entonces, quiero compartirte en esta charla eh, 9 de las actitudes de Víctor Coopers, este señor que se dedica a hablar muchísimo de la actitud. Búscalo. Me gustó mucho esto y compartirlo con ustedes porque lo que él menciona es que la actitud no solo es el estar de buenas o el estar brincando de alegría o el ser el centro de atención. No. Por ejemplo, nos habla de la importancia de los hábitos. Cuando nosotros somos personas de hábitos, se nota cuando tenemos una charla, se nota cuando estamos en la entrevista laboral, se nota cuando nos desempeñamos, se nota cuando a lo mejor le piden referencias a alguien, se nota en nuestra vida diaria, incluso se nota hasta en nuestras redes sociales. Si tenemos hábitos buenos, malos o regulares, podríamos hablar a lo mejor del deporte. Y si tú te estabas preguntando si los reclutadores nos metemos a investigar también un poco dentro de las redes de Facebook o de LinkedIn, también, claro que nos interesa mucho porque nos dice muchísimo de la personalidad del candidato. Entonces, que eso es otro tema, ¿no? Hablando de cuestión de redes sociales y de la imagen que proyectas. Pero la primera actitud es hábitos. Si eres una persona que realmente tiene estos hábitos que nos pueden ayudar a que tú puedas desempeñar mejor tu trabajo y a veces no lo tomamos tan en cuenta, eso es parte de la actitud. El hecho de tener estos hábitos y nos dice este Víctor Coopers que porque tienes que ser consciente de que incorporamos hábitos a nuestra vida que nos perjudican, que no nos aportan lo positivo, pero como son hábitos y por su propio nombre lo indica, lo hacemos habitualmente y no nos paramos a pensar que podemos eliminarlos o cambiarlos. Es decir, este tipo de hábitos que de repente tenemos puede ser a lo mejor mm, no sé, algo muy común, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado personas que dicen, no, pues yo no tomo, ¿no? Pero cuando entramos en sus redes sociales, pues resulta que lo vemos de fiesta en fiesta y tomando cada fin de semana. Entonces, que es otra cosa, las mentiras. Pero el tener hábitos que a veces son malos y no los identificamos, también los reflejamos. Y eso, pues desde luego que se nota en la entrevista, pero no solo en la entrevista, también se nota en el currículum. Y cuando estamos con los chicos armando en los talleres o en las clases personalizadas, sucede mucho esto, ¿no? Que tienen malos hábitos y pues hay que empezarlos a transformar. No es una cuestión de decir, no lo pongo, ¿no? Porque al final esto se nota. El segundo de esos hábitos es vivir con alegría. ¿A qué se refiere esto? ¿No se han topado ustedes con mucha gente que de repente todo el tiempo está de malas, todo el tiempo le molesta, cualquier cosa que sucede, todo va mal? A nadie nos gusta convivir con gente que está todo el tiempo de malas. Entonces, cuando nosotros logramos hacer esta actitud propia, todo el tiempo se nota. ¿Y cómo lo puedes reflejar? Incluso tú no te das cuenta, pero a lo mejor mucha gente te ve todo el tiempo con buenos hábitos y alegre, y me refiero a esto no estarle sonriendo todo el tiempo a la gente, ¿no? Desde luego, pero sí el hecho de que hagas las cosas siempre de manera, pues que se note que te guste, las mismas personas te van recomendando. Y eso pocas personas lo ponen en práctica. Y eso también termina a veces por darte o no una posición, ¿no? Si hacemos lo contrario, pues desde luego que no nos va a funcionar. El tercer hábito, la tercera actitud que nos menciona Víctor Coopers, habla acerca de ser buena persona. ¿Por qué ser buena persona? Esto se nota incluso desde que tú llegas al edificio, a lo mejor desde ahí te están evaluando la persona que te recibe, la recepcionista, cómo los tratas, si a lo mejor
haces alguna labor altruista, a lo mejor sí también te preocupas por los demás y no todo es para ti, ¿no? Esto es súper interesante porque también se refleja en la persona. Cuando nosotros leemos currículums y es el yo, y es el que no ve una actividad más que solo preocuparte por ti, claro, eso no nos va, desde luego, a definir o sacar de una posición, pero sí, sí es muy importante porque en algunas organizaciones esto lo toman mucho en cuenta. Toman mucho en cuenta que a lo mejor sean personas que estén activas haciendo otra cosa para su comunidad, porque a lo mejor la filosofía de la empresa también es esa. Entonces hay que tener en cuenta qué factores o qué cultura tiene la empresa y para eso, desde luego, pues hay que investigar la empresa a la que nos estamos postulando. Víctor Coopers también nos menciona una actitud número 4, que es la proactividad. Y esto lo ponemos muchísimo en los currículums, pero realmente no lo ponemos a prueba, o más bien no lo ponemos realmente en práctica. Porque lo que quiero decir es que cuando de repente nos ponen a prueba o nos hacen una pregunta de platícame en qué momento has tenido que sacar tu proactividad y cómo lo has hecho, durante la charla incluso nosotros lo vamos identificando porque debes de tomar en cuenta que cuando estás frente a un reclutador, debes de tomarlo más como una plática, más como un nos vamos a conocer y no tomarlo como un interrogatorio, porque si no se vuelve compleja y lo único que está sucediendo con el reclutador, pues desde luego es solo preguntarte y preguntarte y tú contestas o frío o no contestas con muy buena actitud o a lo mejor pues tu proactividad también hace sé que es así, que interactúes con el mismo en la entrevista y eso se nota, también es súper importante. Víctor nos habla de también una quinta actitud que es vivir con objetivos. Súper importante. Eso te lo van a preguntar en la entrevista. Siempre tienes que tener objetivos en tu vida, siempre tienes que estar pensando a futuro, qué quieres hacer más adelante, qué quieres ser. Y de verdad, hay personas que me ha tocado entrevistar y muchas veces ni siquiera saben qué es lo que quieren para dentro de un año, para dentro de, ni siquiera dentro de un mes, no saben qué tuvieron o qué debieron haber logrado ya para ese tiempo. Y si te pregunto para 5 años, pues peor. Entonces, dentro de estas nueve actitudes que nos menciona Víctor Coopers, desde luego la número 5, el de vivir con objetivos, pues es algo súper, súper importante cuando estamos en una búsqueda de empleo, porque también eso define mucho de lo que somos. La número 6 tiene que ver con cuidar lo realmente importante. Es decir, a veces nosotros queremos o pensamos que muchas de las cosas que estamos haciendo sí son importantes, pero a veces no son tan importantes. Son más urgentes o son más convenientes, más que importantes, ¿no? Eh, Aquí nos menciona Víctor, voy a permitirme leerlo. Dice, como he dicho muchas veces, no necesitamos que nos digan las cosas, necesitamos que nos las recuerden y recordar qué es lo verdaderamente importante. Es algo que se nos olvida muy a menudo. Por eso nos enfadamos por tonterías, nos deprimimos por chorradas y nos permitimos que un problemita se convierta en una enorme montaña de arena que nos arruina la existencia. ¿Qué es lo más importante? ¿Lo sabes? Es no sé, de repente eh, dicen por ahí, no, yo no te hice enojar, tú te enojaste, ¿no? Y es eso también, o sea, realmente, o sea, si es importante que me enoje, realmente voy a conseguir algo. Hay preguntas que nos pueden hacer los reclutadores en la cual podemos, todo este tipo de actitudes, sacarlas a flote o que nos reflejen algo. Entonces, de verdad, tenemos que ponerle atención. ¿Por qué? Porque esto lo reflejas en el trabajo. A lo mejor alguien te hizo enojar en su momento y tú dices, no, pues ya no lo entregué porque fulanito, fíjate que hizo esto y ya no me obstaculizó o ya no pude yo seguir mi trabajo y cada quien tiene que hacer lo suyo. X. Hay muchas cosas que se pueden presentar, así que hay que estar siempre enfocados en lo importante, que no nos distraiga lo demás. Siempre esta actitud de cuidar lo importante nos va a ayudar muchísimo. La séptima tiene que ver con disfrutar lo cotidiano. Muy pocas veces dentro de las cosas y actividades que hacemos o dentro de todo lo que reflejamos como persona, estamos viviendo tan rápidamente, tan en un torbellino de cosas, tan
Incluso a veces se los platico en la misma búsqueda de empleo, que nos empezamos a abrumar de muchas cosas y no disfrutamos lo que está pasando el día a día. Y a veces en ese día a día podemos encontrar muchas de las respuestas en esta búsqueda de empleo. O podemos encontrar muchas respuestas también si es que no solo estás buscando empleo, sino que a lo mejor ya lo tienes, pero quieres cambiar de aires. Cuando tú realmente vives y disfrutas lo que te pasa todos los días, el estar en una entrevista, que ya le estar en una entrevista y que te hayan llamado de entre tantos currículums y de verdad no aprovecharlo y disfrutar la entrevista y hacer un buen momento, porque una entrevista no tiene que ser una situación, desde luego, compleja. Claro que te pone nervioso porque estás compitiendo o estás poniendo en juego a lo mejor un empleo, sí, pero cuando tú lo haces más relajado, cuando lo disfrutas realmente, se nota y el reclutador lo ve. Y entonces es otra actitud que independientemente a veces de lo que nos puedas decir, por eso lo englobo en la actitud y estas son nueve de las que nos menciona Víctor, pues bueno, puede ser que en una de esas sea la que haga match con el reclutador, ¿no? La octava, ser agradecido. Eh, ¿Cómo lo notamos de repente en el ser agradecido? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo y es cuando hablamos de nuestros trabajos anteriores. Yo creo que voy a ponerlo en un 50-50, cuando les pregunto a las personas por qué salieron del empleo anterior. La mitad me habla de cosas positivas, la mitad me habla de cosas negativas, pero muy pocas personas me dicen que a lo mejor salieron de ahí, pero estuvieron cierto tiempo, sin embargo, muy agradecidos porque la empresa les enseñó el cómo no hacer esto, les enseñó el cómo sí hacer esto, el cómo mejorar, o les enseñó el primer trabajo, o ser agradecidos con el ex jefe, o ser agradecidos con personas que nos vamos topando en la vida conforme se vaya dando la plática. Entonces, esta parte también es súper importante. Incluso si en la manera cotidiana o en la vida cotidiana convivimos con gente a nuestro alrededor que nos ha apoyado y a veces no somos tan agradecidos con ellos. Hay preguntas que nos hacen los reclutadores donde se refleja esto. Y también, desde luego, si lo llegan a detectar o si llegan a ver estas cuestiones que no encajan dentro de lo que ellos buscan, pues desde luego que continuaremos, ¿no?, a otra entrevista con otra empresa. Y por último, la número 9 tiene que ver con ser amable. El ser amable con todas las personas, no importa si son de extracto social distinto. ¿Y esto por qué? Porque sí pasa que muchas veces las personas eh, tienden, aunque sepan mucho y aunque a lo mejor puedan ser el candidato ideal, pues son descorteses con las personas, con las recepcionistas, con los policías, con la gente cuando van pasando. Eh, el apoyar a alguien, es de repente algo que al final, como lo menciona Víctor, es gratis, ¿no? El ser amable con la gente, el poder ayudarle a alguien, ¿no? Cargar las cosas, a cruzar la avenida, son como ejemplos muy clásicos, pero a final de cuentas se nota, ¿no? Si a lo mejor en la oficina o dentro de la entrevista a la persona se le cayó algo y tú pues no haces nada, no te mueves, o si a lo mejor te estaban viendo, ¿no? Desde la oficina, así de fuera y te ponen como a prueba de que se le cayeron las cosas a alguien y tú solo sigues sentado, o simplemente hay alguna descortesía de tu parte, se nota y eso pues puede jugar en tu contra. Entonces, eh, uno de los factores muy importantes que yo siempre recomiendo a los chicos, y no solo a los que salen de la universidad, sino a los que ya han tenido experiencias laborales o a los que quieren pasar a otro trabajo, a otro empleo, o quieren mejorar o incluso escalar dentro de su misma empresa, que les ayudamos desde luego a hacerlo y hacerlo de la mejor manera, porque nadie te lo enseña, no hay una regla. Y yo creo, no sé cuántos de ustedes que me estén viendo ahorita han leído un libro, ¿no? Acerca de estos de empleabilidad, y hay muchos que hablan sobre esto. Y pues bueno, a mí me gusta ir recopilando mucha información, más de experiencia, desde luego, para poderla transmitir y que decirles, como lo mencionaba hace rato, no hay una verdad absoluta. Sin embargo,
sí es muy importante que todo este conjunto de cosas, tanto los paradigmas que vimos ahorita, como lo que conforma la actitud que nosotros tenemos como personas, empecemos a trabajar. Si sentimos que algo nos está faltando o no cubrimos al 100 estas 9, son sugerencias, desde luego, pero son sugerencias que se notan. Entonces, muchas veces, ¿no? Ustedes lo han escuchado, de personas que a veces dicen, no, pues como trata al mesero, trata a la gente, ¿no? Y ahí es donde ya decimos, pum, si no cubre esta parte ya no me gustó, ya no hay manera. Y pues el que sigue. Entonces, tomémoslo muy en cuenta porque hoy día la competencia es muy fuerte y no sabemos a qué nos vayamos a enfrentar, en qué proceso. Y bueno, pues hasta aquí está mi capacitación que quise regalarles, porque de verdad es muy importante que ustedes tomen un poco de conciencia de que el buscar empleo requiere de estrategia, requiere de muchas cosas, requiere de una previa preparación, requiere desde luego que nosotros podamos tener bien planeado hacia dónde vamos, qué queremos, quiénes somos, nuestros objetivos, los paradigmas que existen en el mundo laboral y que seguimos cayendo en ellos. Y me decía una persona, es que no me van a contratar porque yo tengo 58 años. 2 semanas después de que le dimos la asesoría, logró conseguir empleo, ¿no? Yo no tuve como por un mes respuesta de su parte y es porque estaba metido en la capacitación. Cuando tuvo oportunidad me contestó el mensaje y me dijo, Javier, ya ni te había contestado, discúlpame, pero es que 2 semanas después conseguí empleo y he estado en capacitación y además en la empresa donde yo quería. Y eso es valiosísimo para mí. Por eso les digo que el límite lo pones tú. Tú dices hasta dónde continúas, tú dices hasta dónde llegas, tú dices hasta dónde te preparas, tú dices hasta dónde sí investigas, haces, eh, como quiera, pero la idea es que tú puedas aprender. Y si en algo te puedo ayudar como mentor para poderte ir llevando en este camino del que tú puedas conseguir empleo, si es que estás, uno, saliendo de la universidad, dos, si es que estás pensando cambiar de empleo, porque hay una estadística bien interesante donde dice que el 80% de las personas que hoy día están laborando están abiertas a una propuesta o están pensando en cambiarse de empleo, pero también para eso hay que hacer una buena transición y no salirte sin nada. Eso es el peor error que puedes cometer. Por eso les mencionaba hace rato que si hacemos eso, de repente puede que caigamos en el hecho de quedarnos sin nada y entonces tomamos una decisión complicada porque nos desesperamos y entonces tomamos el primer trabajo y es por eso que de repente acumulamos trabajos que se nos juntan, que somos muy volátiles, ¿no? Se ve así en nuestro currículum. Así que, pues bueno, yo te invito a que primero también nos puedas seguir en nuestras redes sociales. Aquí pueden encontrar muchísima información, la forma de contacto. Comparto videos, posts, hacemos en vivos. Hay mucha información que te puede servir. Hablamos de muchísimas más estrategias, pero si quieres que platiquemos o si quieres que tengamos alguna charla, contáctame y con todo gusto nos podemos tomar unos minutos para poder evaluar la situación en la que estás o a lo mejor porque no has podido encontrar empleo y puedo a lo mejor darte alguna retroalimentación, algunos tips para que puedas hacerlo de una manera mejor, porque desde luego que es muy difícil que nos digan siempre en qué estamos fallando. Así que, pues bueno, me despido no diciéndote nuevamente qué límite lo pones tú. Tú dices hasta dónde sí, hasta dónde no y hasta dónde quieres seguir avanzando. Así que me dará mucho gusto volverte a encontrar y que hayas visto este video y que me digas, oye, vengo del video de la actitud y de los paradigmas y me gustó mucho y quiero saber un poco más de cómo me puedes ayudar o qué es lo que puedo hacer para mejorar mi búsqueda de empleo. Así que te espero en mis redes y ojalá te guste el contenido. Nos vemos en un próximo video.